¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Lescano. Soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Esta vez en la quinta entrevista a autoridades y referentes de pueblos indígenas, en lo que esto denominamos la voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. En esta ocasión me acompaña como siempre Nina Jaramillo, y como invitado tenemos a Norma Lucero, por el pueblo Guruna Cuna, y a Gabriel Jofré por el pueblo mapuche de la Organización Identidad Territorial Maralhueche. Nina, ¿qué Bueno, tal? Buenas tardes. buenas tardes a todos. Hoy en esta edición vamos a salir grabados porque no pudimos subir online la entrevista, pero vamos a conversar con ustedes y les vamos a dar un primer puntapié para que puedan presentarse desde cada una de sus lugares. Así que Norma y después Gaby. Bien, hola a todos. Muchísimas gracias por hacer amplia a nuestro pueblo esta invitación. Yo soy Norma Lucero, como me presentaron hace un rato, del pueblo Gununa Cuna. Soy Egamaxu de la comunidad Lucero Pichinao, pero también autoridad máxima de nuestra organización que se llama OPG, las siglas, y es Organización del Pueblo Gununa Cuna, para que todos tengan en cuenta esto también. Estoy en Neuquén, en la provincia de Neuquén, a las costas del río Colorado, en Rincón de los Sauces. Gabriel. Gaby. Mari, Compuche, Compubonoy, Nantú, Metro Bolaín, Encheta Gabriel Jofre Pinguen, Encheta Huerquén, Huerquén de la Organización Identidad Territorial Maralhueche, LOF Maral Pincheira, aquí en el sur de Mendoza, en la zona de Mararhue, territorio ancestral mapuche. Y bueno, agradecidos de la invitación esta tarde para poder compartir un poco una conversa, ¿no? Recordar que Gabriel es parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, un amigo, un hermano, un compañero de muchos años de lucha. Y bueno, comenzar hoy, el tema de hoy es Portezuelo del Viento. Seguimos con el tema de las represas de Santa Cruz. Hoy vamos a Portezuelo del Viento, en la provincia de Mendoza, pero este emprendimiento, que no solamente afecta a los pueblos indígenas en la provincia de Mendoza, también afecta a otras comunidades en la provincia de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Y bueno, recordar que este emprendimiento se va a realizar, o está proyectado a realizarse, sobre las márgenes del Río Grande, pero afecta la cuenca del Río Colorado. Hoy los participantes nos contarán sus experiencias en cada una de sus provincias, su relación en la consulta previa. Empezamos lo invitamos a tomar la palabra a Gabriel. Gabriel, y bueno, ¿qué es esto del Portezuelo del Viento en territorio mapuche, allá en la provincia de Mendoza? La verdad que dicen acá, para el lado de Mendoza, la obra más estudiada de todos los tiempos, la obra del siglo, le dicen acá en la provincia de Mendoza. Básicamente, el Río Grande es el río que tiene más agua y más caudaloso de la provincia de Mendoza, lo que hoy es la provincia de Mendoza. Contiene casi el mismo caudal que todos los demás ríos juntos de la provincia. Y bueno, ahí en esa zona donde están señalando, se puede ver ahí el mapa, quieren hacer una represa. En realidad, inicialmente, esta propuesta viene de hace muchos años, desde el siglo XX, como le decimos, años 40, 30, 1930, 40, que se han intentado desarrollar estos proyectos que le llaman multipropósitos, integrales, bueno, le van poniendo nombre. Inicialmente eran 5 represas. Hoy hay un proyecto de hacer una sola, más grande, que genere electricidad. Y también, bueno, en su momento se había planteado que parte del agua acumulada de ese río, en ese dique, iba a pasar al Atuel, porque uno de los fundamentos por los cuales
en algún momento se planteó hacer esta represa. Es una obra un poco rara y extraña que para nosotros es terriblemente impactante ya esta represa, pero imaginémonos un trasvase que se llama, o sea, sacar agua de este río y mandarlo al río Atuel, porque, bueno, la provincia de Mendoza justamente en los años 40, 50, ideó un sistema de diques sobre el río Diamante y sobre el río Atuel. En particular sobre el río Atuel generó un impacto muchísimo más alto, y con una serie de represas que se llaman los Nihuiles, que generan un montón de electricidad, pero a su vez le cortó el agua, un gran caudal de agua a La Pampa. Eso originó un conflicto histórico con la provincia de La Pampa, conflictos entre provincias que los dejan rehenes a los pueblos, ¿no? Pueblos que hemos sido divididos porque entre Mendoza y La Pampa hay una línea imaginaria que los divide, o sea, cómo fueron creando todas esas divisiones en nuestros territorios, justamente también disputando los recursos naturales, es lo que hoy empieza a ponerse en cuestión. Hoy lo que se empieza a poner en cuestión no es solo las obras como enclaves, como grandes mega obras, ¿no? Y con qué objetivos a veces ocultos se hacen, ¿no? Porque una de las dudas más importantes que hay acá en la provincia de Mendoza es que esta represa esté generándose más que nada para producir electricidad para la megaminería que tanto intentan desarrollar en esta provincia y que tanto ha sido resistida, ¿no? Desde la población en su conjunto. En una época donde hemos pasado 10 años de sequía, y este año justamente, oh casualidad, ¿no? Con la expresión de la pandemia y con toda esta lucha también que hay por hacer visible que esta represa va a provocar un impacto grandísimo y bastante negativo. En este invierno tenemos la novedad de tener las nevadas históricas que no teníamos hace más de 20 años, nevadas históricas que esperamos que estamos a comienzos de julio y posiblemente en lo que va del año realmente ya estén en condiciones de decir que es un hecho histórico de muchos años la nieve que se está acumulando y el agua, porque teníamos una crisis hídrica muy importante en la provincia. Todo un contexto para comentar en general, pero en particular para las comunidades mapuche. Nosotros entendimos desde un principio que era importante responder a la convocatoria a un proceso de consulta, así que hemos llevado adelante un proceso de consulta que está demorado en el último tiempo, desde 2018, y que este año intempestivamente o medio apurados han querido retomarlo, y cuando lo fueron a retomar nosotros nos dijimos que ya nos habíamos comunicado con comunidades de otras partes del territorio que están siendo afectadas, en la costa del río Colorado, en la cuenca del río Colorado, y que nos habíamos reunido allá por enero por Catriel, y que nos parecía que era importante que se ampliara el proceso de consulta y se revisara todo el estudio de impacto ambiental, ya ahora con todas las comunidades afectadas aguas abajo. Así que, bueno, nada, difícil de hacer síntesis sobre este proyecto, sobre los alcances, mucha letra técnica, mucha letra difícil de entender para el común, y obviamente en el medio de rehenes la sociedad, los pueblos que están concentrados, la población concentrada en los pequeños núcleos urbanos, con la desocupación, el desempleo, y bueno, en nombre de eso también hoy día están presionando y tensionando intentaron con la megaminería, con el fracking, y ahora con Por Tesoro del Viento, siempre diciendo que son miles de puestos de trabajo y que van a generar toda una contención para la situación de empobrecimiento que se encuentra la gente. Eso a costa del impacto negativo, ¿no? que se merece. Bueno, hasta Gabriel, ahí como para arrancar. sí, a través de la trayectoria de la organización Malargüeche, ¿cuáles fueron las experiencias de participación y consulta que tuvieron, y a la distancia? ¿Cómo lo analizás? ¿Qué parte les fue bien, que podrían analizar positivamente, y a qué otra parte le darían otro enfoque? Bueno, primero nosotros, desde que nos organizamos ya hace más de 10 años, hemos mantenido una vía administrativa y jurídica concentrados en ese punto, porque entendíamos que era la debilidad que también nos comentaban para Neuquén, para Río Negro, que ellos habían tenido, ¿no? También en otros pueblos del norte, del sur, esta cuestión de que se judicializaban los procesos, ¿no? Que llegaban a conflictos. Entonces establecimos toda una estrategia que hoy podemos considerar como pasos positivos, que en la provincia de Mendoza surgió una resolución, por ejemplo, con el fracking. Es la única provincia en Argentina, y quizás
no sé si en otros lugares se ha legislado sobre la técnica en sí, sacaron una resolución específica para reglamentar esta técnica. Y en el anteúltimo capítulo, en el 23, se reconoce que debe aplicarse el proceso de consulta libre previo informado que establece el convenio 169 de la OIT. No, hasta el momento nosotros no tenemos datos de que en otras provincias se haya reglamentado una actividad tan cuestionada y aparte incorporado el derecho indígena en ese proceso. Eso no implica que los organismos provinciales hayan estado a la altura, porque hoy tenemos un procedimiento administrativo que está en la Suprema Corte, porque a pesar de haber avanzado en esta línea, cuando vamos a la letra fina, surge esta situación, ¿no?, de que no se aplica, porque tenemos el día a día, digamos, no se hacen bien las resoluciones que permiten desarrollar una explotación o lo que sea, digamos, procedimientos más simples que tienen que ver con que las áreas de control del Estado provincial son realmente muy, muy pequeñas para la envergadura de la explotación. Y en el caso de Portezuelo del Viento también lo tenemos que decir, o sea, todo lo que es el marco de aplicación de Portezuelo del Viento y su estudio de impacto ambiental incorporó no solamente el proceso de consulta en el marco del convenio 169, sino que tomó como base de herramienta el protocolo que en algún momento elaboró el ENOTPO, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. Específicamente en la resolución lo nombra y dice que es el antecedente más cercano para ser aplicado, y en el marco de los principios y la propuesta operativa que proponen ahí en el protocolo del ENOTPO, nosotros hemos desarrollado hasta el momento, vuelvo a decir que al 2018, del 2016 al 2018, casi fines del 2018, la verdad que fue un proceso muy interesante, con toda una responsabilidad por parte del Estado, de la empresa. Quien lleva adelante la obra es la empresa provincial de energía, entonces aportaron todas las condiciones para que se generaran esta consulta. El objeto central de la consulta fue la transhumancia, y no es menor, porque no solo se hablaba la consulta sobre el impacto directo de la represa, los territorios de las comunidades no están directamente afectados por la represa, sino por el área periférica a la represa. Y tomaron como eje la transhumancia. Eso llevó a que digamos, esa forma de vida que nosotros entendemos que es la transhumancia, y que contiene los valores culturales, sociales, productivos de nuestra gente, fue tomado como centro del objeto de estudio, y entonces, perdón, del objeto de la consulta. Lo que tenemos para decir, que esa es parte positiva. La parte negativa es que las provincias, las relaciones con las empresas, presionan muchas veces para que esos procesos no se den en la medida en la que pensábamos, y se empiecen a detener en el tiempo, caso de Portezuelo, caso del fracking, y después justamente los intereses se empiezan a mezclar y se empieza nuevamente a generar la condición no deseada, por lo menos de parte nuestra, de la judicialización, ¿no? Hoy día, lamentablemente, estamos en todos estos procesos, estamos en una instancia de volver al punto cero de la judicialización, ¿no? Hoy, con los argumentos de haber sido partícipe del diálogo intercultural y de la consulta. Marce, vamos Bueno, a Norma. Sí, vamos a Norma. Norma. Norma, el proceso organizativo en una cuna, ¿en qué áreas desarrollaron este tipo de experiencia, y en lo que estamos hablando, cómo los involucra? Mira, involucrarnos nos tiene que involucrar a todos los pueblos por igual, todos los pueblos que estamos a la vera del río Colorado, no solamente el mapuche, sino ni el gununa, también están los ranqueles. Yo creo que nos afecta a todos lo que es en el caudal del río Colorado, si hablamos directamente de lo que es el Portezuelo. Si bien y dijeron que hicieron consulta, a nosotros no nos hicieron consultas dentro de lo que es la provincia del Neuquén. La palabra de lo que es la consulta libre informada es un lindo nombre, pero no se aplica. Es muy lamentable porque lo hemos tenido en varios casos, no solamente con esto del Portezuelo, sino con otros casos de la consulta de los yacimientos en la zona. Tampoco nos incluyen. No sé si es por ser pueblo nuevo, no nuevo, sino pueblo que recién está haciéndose notar, pero realmente te digo, en eso de la consulta es bastante complicado. Con respecto al caudal del agua,
Y si venimos hablando, como decía Gabriel hace un rato, del caudal, no nos esparencemos con la nieve de este año nada más, porque eso no va a llenar el caudal que realmente traía el río Colorado. Hoy en día nosotros estamos teniendo en pleno invierno problemas de setoreo de agua, porque el Rincón de los Sauces es una de las localidades que toma el agua del pelo del río, y el caudal que trae no es suficiente como para poder abastecer a esta localidad, así que no me quiero ni imaginar lo que es la gente río abajo, que también consume y vive de esta agua, que si bien decimos no solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, porque las plantas también son seres vivos y necesitan del agua. Todos necesitamos de esa agua. Si hoy en día el caudal que supuestamente tienen que tener para poderlo compartir con el portezuelo, en aquellos entonces, digamos, por ejemplo, era un 100% y el 50% supuestamente iba a ser, pero ha bajado tanto las aguas de hielo y de vertientes que suelen venir al río, que no tenemos ni siquiera el 30% del agua. Entonces, es muy difícil poder abastecer a todas las localidades que dependemos de este río para poder seguir con la vida cotidiana que teníamos, que es de tener nuestra propia alimentación, de poder tener nuestros animales, de poder tener el caudal que teníamos antes y la necesidad que es el agua. Sí, las empresas, es cierto, están usando también y necesitan del caudal del río Colorado, pero ellos, como saben todos, las multinacionales y eso, no tienen problemas de traer agua de otros lados, pero nosotros que necesitamos vivir de ellas, sí o sí necesitamos que se revea el tema del portezuelo, porque es un gran problema para muchas provincias, no para una sola. Y el beneficio va a ser para 2 o 3, digamos, terratenientes o grandes beneficiarios que no son del pueblo en sí. Recordar que en respecto a este tema se ha constituido la red intercultural en defensa de la cuenca del río Colorado, que aglutina no solamente a los pueblos indígenas, sino también a ambientalistas, campesinos y organizaciones sociales. Si me equivoco, Gabriel, por favor, corregime. No, es así. Oye, Norma, por favor. Sí, es así. Está creada la red donde participan mucha cantidad de gente. Es impresionante la cantidad de que no se está de acuerdo y los motivos son más que claros, pero bueno, como vuelvo a decir, los intereses sobre ese dique son más grandes que las necesidades que tiene el ser humano y las localidades que dependemos de ella. No sé si Gabriel querés agregar algo más. Y solo compartir que, bueno, en enero de este año nos pudimos convocar, era un deseo de hace un tiempo con la gente de la coordinadora de la coordinadora del pueblo mapuche tehuelche de la provincia de Río Negro, más que nada ahí con la gente de Catriel, bueno, Noelia Ñanculeo, que es la referente de la zona, la autoridad, la huerquena ahí. ¿Y por qué lo recuerdo a esto? Porque veníamos ya de hace varios años, pero sobre todo en los últimos 2 años empezaron a surgir una serie de conflictos ligados no en sí a la actividad hidrocarburífera, que es la que por ahí algunas comunidades de la zona de Neuquén han puesto como relevancia el conflicto hidrocarburífero, cuando en realidad nosotros hace tiempo que estamos planteando que más allá del conflicto hidrocarburífero es las condiciones de desigualdad que hay en el acceso a la propiedad de la tierra o a la regularización dominial y todo el impacto que tenemos en nuestro patrimonio cultural y natural, ¿no? Entonces, porque más que nada la mayoría de las comunidades son productoras ganaderas en la zona o viven en esos territorios en relación con su territorio. Y veníamos con la idea de decir por qué no podemos abrir esto a una discusión más amplia. Surgieron una serie de conflictos en las costas del río Colorado para allá, para el lado de Neuquén, el año pasado, con una tensión muy alta, y empezamos a entender de que había algo más, ¿no? No solamente la condición de uso por la actividad hidrocarburífera, sino ligado a la represa y al uso del agua, que es lo que está diciendo Norma, porque hay un grado de falta de ordenamiento del uso de toda la cuenca, digamos, ¿no? Es como que todos,
que ahí salió el problema del COIRCO, que el COIRCO es un comité interjurisdiccional, digamos, ¿no? De todas las provincias sobre la cuenca del río Colorado. Y empezamos a cuestionarnos también, porque el COIRCO lo conforman solamente los estados, y entonces después también quedamos rehenes de las discusiones políticas de los estados y de los gobiernos de turno, y todas estas cosas nos llevaron a convocarnos allí en Catriela en enero de este año, y a plantear una forma de organización diferente, que sean más los pueblos organizados los que estén ahí, ¿no? Y a demandar desde ahí. La verdad que ha sido una tarea buenísima, y hemos despuntado varias cosas, porque a medida que veíamos que el agua iba a ser represada por acá, que después de alguna manera iban a intentar largarla, ¿no? En ciclos, para que llegara, también veíamos cómo los intentos de desalojo que hubieron en la zona del río Colorado, en la zona del Río Negro, tenían que ver con fincas abandonadas, que ahora, o casualidad, nuevamente los dueños querían tomar, los supuestos dueños, ¿no? Que no, hace años que no viven, aparentemente fueron entregas en su momento de tierras, pero nuestra gente estaba viviendo ahí. Nos empezó a preocupar y entendimos que había un gran proyecto para desarrollar uva, para desarrollar vid, digamos, en esa zona. Así que entendemos nosotros que siempre organizan y se generan las condiciones los que tienen dinero, los que están arriba, y somos los pueblos los que quedamos a merced de esto, como dice Norma. Entonces, lo que nos sirvió la conformación de la red es para compartir y romper las barreras que nos establecen también los estados provinciales, ¿no? No nos dejan, de hecho, la presión que hay entre La Pampa y Mendoza, con la idea de que el mendocino es malo con el pampeano y el pampeano es malo con el mendocino, cuando en realidad los pueblos no somos todos víctimas de una situación de gobiernos y de intereses mezquinos, y la verdad que eso es el gran objetivo que se ha cumplimentado con la red, ¿no? De a poco empezamos a decir, no son los mendocinos, no son los malargüinos, no son los pampeanos, son intereses claramente que se establecen por encima de los pueblos, ¿no? Bueno, recordar en relación a esto que la red en mayo pasado sacó un documento donde resaltaba que no solamente el derecho a la consulta y la audiencia pública para el resto de la sociedad civil y el consentimiento libre, previo informado era fundamental para los pueblos indígenas y la licencia social para el resto de la sociedad. Dos elementos fundamentales en este tipo de procesos. Y también recordar que la provincia de Mendoza, en los primeros días de la pandemia, quiso realizar una audiencia en forma virtual, Gabriel, y que, bueno, y que las organizaciones también se expidieron. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, la verdad, bueno, creo que todos saben, porque este movimiento que se dio del pueblo en Mendoza en diciembre, que fue desbordante, contagió, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con expresiones en Rincón de los Sauces, expresiones por el lado de Río Negro, la unificación con los reclamos históricos de La Pampa, las asambleas de Mendoza por el agua pura, también llegaron allí la gente de Hachal, ¿no? Hachal no se vende, lo que significa la asamblea de Hachal, lo que ha resistido y el fenómeno que han pasado ellos allí, con su carpa permanente durante años, que la sostienen ahí en defensa del río Hachal, y encontrarnos a través de los ríos en ese lugar, la verdad que esto es lo que le ha dado fuerza, ¿no? O sea, a partir de eso, fueron buscándole formas, y al comienzo de la pandemia, lo que contaba Marci, lo que nos decía, han tenido, digamos, o sea, han querido utilizar la herramienta virtual, argumentando al comienzo de la pandemia, como decimos, al comienzo de la cuarentena, que podían realizarse de forma virtual estas audiencias públicas, y recortaron la posibilidad, y se hicieron amparos, pero como estábamos en el marco de la cuarentena, el amparo recién entró a la tarde del día anterior, y si bien la resolución que dictaminó esa audiencia pública, porque primero era abierta y después se hizo virtual, la verdad que no sé, apareció un Sí. cartelito, no sé si seguimos en Seguimos. línea. Seguimos. Bien. Cuando se hizo esa audiencia pública, la verdad que fue terrible, porque cuando se hizo el amparo no dio tiempo, y lo dieron por abstracto, que le llaman, porque no le han permitido
los tiempos y la forma en la pandemia, en la cuarentena, para hacer una defensa y permitir un amparo, ¿no? No es que la justicia ha dicho que estuvo bien hecha la audiencia, sino que lamentablemente, digamos, el juego siniestro a veces de los tiempos y de la forma que tiene la justicia, y hoy estamos esperando todavía que digan si tiene o no, si, digamos, legalidad esa audiencia. Sin embargo, el gobierno de Mendoza avanzó a pesar de que el gobierno nacional ha pedido un nuevo impacto ambiental a través de la demanda de las otras provincias, avanzó la provincia de Mendoza con la licitación. La verdad que, bueno, nada, una tensión muy grande la que se está viviendo. Gabriel, Norma, agradecerles por este momento, pedir disculpas por todos los inconvenientes que ha habido. Bueno, hemos tenido que cambiar de plataforma, la cual es limitada con el tiempo. Y bueno, esperamos, hacemos votos que el derecho a la consulta, tal como el general San Martín lo realizó en 1816, se pueda concretar no solamente en la provincia de Mendoza, sino también en la provincia de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires con relación a los pueblos indígenas. Y bueno, dejarle el saludo y bueno, y el saludo de parte de ustedes. Norma. Yo de mi parte agradecerles la invitación, bueno, un gusto y un honor estar con Norma, con la gente de la Organización del Pueblo Uno Una Cuna, espero que esté por ahí todavía, no la escuchaba, y bueno, y saludarla a usted y agradecerle una vez más que estén atentos a todo esto, y bueno, acompañándonos siempre también desde el observatorio, acompañándonos entre todos y fortaleciendo estas luchas, ¿no? Sí, realmente le agradecemos muchísimo a poder haber estado y que nos den este espacio para poder plantear lo que está sucediendo en esta área. Sí llamaría a todos los pueblos originarios a unirnos y a respetarnos entre nosotros, estando con el nombre de todos y poder salir y apoyarnos en esto, porque creo que si no hacemos las cosas unidas, no nos van a seguir ganando. Fíjate que para todo argumento o para toda cuestión que tenga que ver con los pueblos originarios, siempre nos dejan en el último renglón. Tenemos que empezar a unirnos y empezar a cambiar este sistema y poder estar en los primeros renglones, no solamente en los últimos. Nina. Muchas gracias, y también comentarles que hemos estado difundiendo a través de la plataforma del Centro Universitario de Idiomas, del programa de lenguas originarias, que vamos a seguir en compañía con el resto de los hermanos y hermanas de todo el país que estuvieron atentos a recibir y a llamarnos y escribirnos para poder escuchar online, que le estamos enviando esta versión grabada, y que no vamos a aflojar ante las adversidades. Les mandamos un abrazo grande por haber aceptado el convite y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Muchas gracias, hermanos. Hasta